Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a todos a este nuevo Café con, acá en las pantallas del Canal 74. Hoy día por teletrabajo. Estamos con Eduardo Vázquez. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes, Claudio. También a todo el equipo que acompaña, y especialmente a las vecinas y vecinos de Placía y Curauma, donde también este Canal 74 es muy bien visto. Eduardo Vázquez Wiedemann, nacido y criado en Valparaíso. Vive en el sector de Placilla, de Peñuelas, desde el año 1999. Cuéntanos, Eduardo, ¿dónde pasaste tu enseñanza básica? Quisiéramos saber un poquito más de tu familia, de tu entorno. ¿Cómo pasaste tu enseñanza básica? ¿En qué colegio? Mira, bueno, en primer lugar, yo estudié en el colegio, no es colegio, es un jardín, el Windsor School. Windsor Ya. School, que hice la pre-básica, que vendría siendo ahora el pre-kinder y el kinder, en la subida Concepción, en Valparaíso, que hoy día es un edificio que está bastante deteriorado, subiendo por la escala de Mercurio. Mi familia es oriunda de la población Márquez, del barrio Puerto. Yo cursé mi enseñanza básica de primero y segundo básico en la escuela número 3, la Avenida Alemania. Luego, por temas de trabajo, con mi padre nos fuimos con toda la familia, en realidad nos fuimos a Iquique. Ahí yo hice desde segundo básico hasta octavo básico, y el octavo básico después nos retornamos a Valparaíso, en donde terminé el octavo básico en el Colegio Luterano Concordia de Playa Ancha. Ahí egresé de octavo básico y luego seguí estudiando de primero a cuarto medio la carrera técnico profesional. Yo egresé como técnico en programador de computadores. Eh, esa es la primera parte. Y bueno, después estudié en la Universidad de Ingeniería Informática, en donde también tuve un rol como dirigente universitario, dirigente estudiantil. Y bueno, mi familia principalmente también es del barrio Puerto, toda la familia Wiedemann también aprovecho a saludar, eh, que están ahí en la población Marque, algunos, otros están acá en Placilla, otros en Curauma, desparramados, ¿cierto? Esparcidos por Playa Ancha también. Tengo un gran contingente familiar, así que también le envío un gran abrazo y un beso a la distancia. Muy bien, Eduardo. Cuéntanos, háblanos un poco, ¿cuándo conociste o cuándo empezaste a dimensionar que tu mundo iba a estar dentro de lo social? ¿Cuándo sentiste esta beta social en ti? Sí, bueno, es importante. Yo quisiera destacar, por ejemplo, el rol de mi madre, Mónica Wiedemann. Ella fue una conocida y destacada dirigente también del sector de Placilla y especialmente en el sector de Vías Fundadores. Ella tenía un rol bastante protagónico en el uso, digamos, del Clubhouse en una primera administración que hubo. También como dirigente vecinal postuló a distintos proyectos de fondo de parte del Ministerio del Interior, a través de la Intendencia, también del municipio. Uno, bueno, siendo más joven, uno le menciona como algo que está en beneficio de la comunidad, pero claro, como un espectador, digamos, como un observador, eh, como un beneficiado, si uno lo quisiera ver en un punto de vista un poquito con una cierta distancia, pero después ya con un rol más protagónico dentro de la universidad. Yo fui presidente del centro estudiante de la carrera en informática. Luego fui consejero en la Facultad de Ciencias, consejero estudiantil en la Facultad de Ciencias, naturalmente también revisando todos los protocolos, todas las discusiones que se tenían que relación con las mallas curriculares, las adecuaciones que también se iban presentando, los cambios, las modificaciones, los proyectos de infraestructura en la Universidad del Paraíso, y posteriormente fui presidente de la Federación de Estudiantes. Digamos, la Federación de Estudiantes en ese momento tenía más de 12.000 estudiantes. Me tocó un momento bastante complejo, digamos, en donde se revisó lo que es hoy día la ley de acreditación y financiamiento, bien conocida como el CAE,
en un gobierno también de Ricardo Lagos, que tenía una aprobación cercana al 80%, por lo tanto nosotros por más que hacíamos una manifestación o tratamos de conseguir algún diálogo, naturalmente no teníamos la cobertura que hoy día existe. Pero la vocación social yo creo que viene desde el punto de vista del trabajo también comunitario. Nosotros como estudiantes universitarios también desempeñamos distintos trabajos voluntarios en la comuna de Cabildo, en Freirina, en distintos sectores de Valparaíso también. Por lo tanto, entendemos que tenemos una responsabilidad y un rol social, como profesionales, como estudiantes, como habitantes de Valparaíso y además como porteños. Por lo tanto, en ese sentido, es muy dable, ¿cierto?, poder acercarse a la comunidad y también ofrecerse voluntariamente en colaborar en lo que uno más pueda. Oye, y cuéntanos un poco, porque tú hace 22 años estás viviendo en Placilla, en el sector de Placilla de Peñuelas, y cómo es, cuéntanos a los que en su mayoría a lo mejor han vivido en diferentes, porque tú también has vivido en diferentes cerros de Valparaíso, ¿cuál es la diferencia entre vivir o estudiar, por ejemplo, en el Colegio Concordia de Playa Ancha, pasar a lo mejor por la Avenida Alemania y vivir en Placilla? Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia para los que no hemos tenido esa oportunidad? Mira, yo creo que en ese momento cuando nosotros vinimos a Placilla, en este proyecto inmobiliario, ¿cierto?, que se conoce como Curauma, todo este proceso de edificación, eh, bueno, vimos este despegar de Placilla como territorio, en donde había, por ejemplo, calles de tierra, literalmente. El barro llegaba, digamos, en la mayor parte de las calles eran de tierra, por lo tanto en invierno se armaba una gran cantidad de barro. Eran muy pocas las calles pavimentadas. También uno ve con nostalgia, me acuerdo que también en Vía Fundador uno miraba hacia la laguna, por dar una orientación, y se veía también todos los bosques, los árboles, en donde hoy día están distintos proyectos inmobiliarios de bastante envergadura. También el tema de los incendios, digamos. Pero desde Valparaíso, bueno, yo me acuerdo que también siempre elegía el camino más largo para ir yo vivía en el Cerro Alegre en ese momento, cuando estaba ya de vuelta en Valparaíso desde Iquique. Yo viví en el Cerro Alegre, en donde en esa época más tradicional, más de barrio, no comercial como lo es ahora, que también hubo una conversión progresiva en el tiempo, una transformación hacia un barrio más comercial, más turístico. Yo conocía, por ejemplo, la familia, los abuelitos que vivían por ahí, que después naturalmente dejaron esas propiedades y se transformaron en hostales, en bed and breakfast, muchos de ellos, ¿cierto?, para turistas extranjeros. Y acá en Placilla se sentía esa distancia, digamos, que estaba, digamos, emergiendo con un gran sentido de pertenencia, pero también con esta nueva modernidad, digamos, con la instalación de supermercados. Me acuerdo que se inauguró por primera vez también el Santa Isabel, que fue como un hito en el sector. También uno digamos, le cuesta acordarse que al frente del Santa Isabel había también un paño que era un bosque, donde ahora está el outlet, ¿cierto? Sí, claro, Y claro. así, y lo mismo también, Camino a la Laguna era un sector, bueno, o el Tranque La Luz, digamos, porque hay, digamos, distancia en cómo uno lo diga, lo pronuncia, pero bueno, como se entienda, el Tranque La Luz, ¿cierto? En el sentido mucho más tradicional, que era un territorio, ¿cierto?, donde se generaba luz eléctrica para la central de Valparaíso, que también tenía un nombre comercial, que es la Laguna de Curauma, pero bueno, ahí como se entienda, por ese territorio, ese sector, era muy apacible, transitar por ahí queda muy distante, entonces uno iba a caminar, a reencontrarse con la naturaleza. Yo creo que para uno que vivió en Valparaíso, el sector de Placilla era mucho más cercano a la naturaleza, a encontrarse también con los árboles, a respirar ese verde como los pinos, los que somos guanderinos. Por lo tanto, era muy rico la conexión con la naturaleza, que hoy día, bueno, se ha dado un poco menos por temas de lo que ha resultado la pandemia, pero uno siempre está en contacto con eso y naturalmente eso es lo que a uno más le atrae desde Valparaíso, venir a Placilla, es justamente esa conexión con la naturaleza y también con un entorno mucho más apacible, mucho más tranquilo.
Oye, cuéntanos, Eduardo, ¿por qué quieres ser concejal en Valparaíso? Sí, mira, es una muy buena pregunta y te agradezco el plantearla, porque en realidad hoy día tenemos una oferta de candidaturas muy buenas, digamos. Es bueno mencionar que hay más de 120 candidatos al Consejo Municipal para 10 cargos. Eso quiere decir que hay mucho interés, despierta mucho interés el Consejo Municipal de Valparaíso. En otros lugares, en otra época, la verdad es que había mucha menos participación, por lo tanto yo rescato a todas las candidatas y candidatos que hoy día presentan su propuesta al Consejo Municipal. Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos un trabajo en equipo hace un tiempo, en donde consideramos que es muy importante recuperar Valparaíso. Por eso que nuestro eslogan de campaña se llama Recuperemos Juntos Valparaíso. ¿Esto qué quiere decir? Entendemos que las distintas dimensiones que contiene, digamos, la ciudad de Valparaíso, la ciudad es una ciudad puerto, la ciudad es una ciudad patrimonial, la ciudad también es una ciudad universitaria, tiene turismo, tiene cultura, digamos, una gran gama de alternativas, incluso la vinculación que existe en el sector, digamos, de Placilla, de Peñuela, donde nosotros habitamos, también está conectado con el puerto, eso también hay que decirlo. Todo el sector de Puerto Seco que está denominado, donde también se almacenan los contenidos, también son parte del puerto. Por lo tanto, es un solo territorio. También el sector de Laguna Verde, que también ha estado hoy día justamente señalando algunas situaciones de aseo, por ejemplo, donde ha habido un aumento de la población. Por lo tanto, tenemos una visión unitaria de Valparaíso en su conjunto, los 47 cerros que se denominan, 42 cerros en otros lados, como parece una literatura, pero naturalmente nosotros estamos convencidos de que Valparaíso es uno solo al final del día. Y somos más de 500.000 habitantes en nuestra comuna, y desde ahí queremos hacer una propuesta muy sencilla, muy concreta a la ciudadanía, desde el punto de vista de la innovación social, el trabajo comunitario con las organizaciones de base, con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con los centros culturales, incluso con los centros general de padres y apoderados, que también hoy día es un actor relevante justamente cuando hoy día se discute el retorno a clases. Y desde ese punto de vista, mi profesión, ¿cierto? Como ingeniero informático, queremos también llevar a la modernidad Valparaíso a través del uso de tecnologías, de aplicaciones que hoy día también están bien instaladas, bien utilizadas en la población. También poder hacer educación a los mismos dirigentes que hoy día muchos de ellos no tienen las herramientas para poder acceder a cómo postular a un fondo concursable y presentar proyectos para mejoramiento de sus comunidades. Y así, digamos, hay una gran cantidad de posibilidades que se pueden realizar, y por lo tanto creemos que esta candidatura es innovadora desde ese punto de vista. Tampoco me gusta a mí polemizar con las distintas situaciones que hoy día vemos en el Consejo Municipal. Por lo tanto, nuestro primer llamado es al diálogo constructivo, es a la participación también ciudadana, porque no sacamos nada con sacar eslóganes, ¿cierto? Con mostrar eslóganes de campaña, ¿cierto? Abrir la participación si finalmente llega a muy pocas personas. Yo creo que hay que romper la brecha de esta discusión que hoy día se da, digamos, entre los buenos y los malos, y finalmente entender que el ejercicio público, político, es para el bienestar de la comunidad, para el bienestar de las vecinas, para el bienestar de los vecinos y de todo el paraíso. Y desde ahí construir unas propuestas que sean sumamente concretas para que tengamos beneficios directos y no solamente se dé, digamos, suerte de privilegios, que hoy día estamos bastante aburridos de esa situación, como lo señalaba la primera dama, ¿cierto? Hay que ceder privilegios y entregárselo a la ciudadanía. Oye, cuéntanos, cuando eras chico, de repente voy a salir con preguntas como que extrañas. Cuando eras chico, ¿a qué le Salto tenías cuántico. miedo, Eduardo? ¿A qué le tenía miedo? Mira, por ejemplo, en Valparaíso se usan mucho los ascensores. Ascensores, por ¿Ya? ejemplo, la artillería, el ascensor Turri. Eso me daba miedo que el ascensor se cayera. Ese era como un temor que yo tenía. Y bueno, y ha resultado efectivo, por ejemplo, en algunos accidentes que hubo después de la reapertura, ¿cierto?, del ascensor Turri. Bueno, yo creo que esos son como los temores, pero no, la verdad es que no soy una persona muy, no soy una persona
que sufre muchos temores. Al contrario, me gusta ver las cosas con bastante optimismo, con bastante expectativa. Desde mi profesión también he podido trabajar en el extranjero, en donde uno se pregunta, bueno, por ejemplo, tuve un viaje a España por trabajo. También aproveché a visitar Holanda, donde también tengo familia, en Bélgica. Y uno se pregunta, ¿y por qué en Valparaíso o en mi país no? ¿Ya? Uno dice, bueno, ¿por qué el paradero dice en cuántos minutos va a llegar el transporte colectivo público y llega? ¿Por qué, por ejemplo, las calles están limpias y aquí no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de administración? Y quizás la respuesta va por los dos lados. Es un tema cultural porque en verdad tampoco somos muy, ¿cómo se dice?, muy dados a respetar las normas muchas veces. Yo el otro día fui a compartir en el barrio Puerto, y pasando fuera de la fiambrería Setmacher, veo un grupo de jóvenes, más jóvenes que yo, ahí, digamos, ingiriendo alcohol en la vía pública, y de la nada, digamos, se arma una trifulca, rompe una botella y se amenazan mutuamente. Entonces dice, bueno, ¿cómo colaboramos para que ese tipo de situaciones no ocurran? Por ejemplo, también me tocó visitar el Barrio Rojo en Ámsterdam, que es muy conocido, en donde, cierto, hoy día también está, bueno, en la época que se podía, porque ahora con el cambio de época hay muchas cosas que ya no están permitidas, por ejemplo, que las mujeres se exhiban en vitrina. Pero sí era un paseo muy turístico donde las familias con niños chicos en coche paseaban por ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no podemos recuperar ese Valparaíso en todos sus territorios, en todos sus sectores, en donde las familias también se sientan seguras, puedan disfrutar de su entorno, puedan salir a caminar, en donde, por ejemplo, algo tan sencillo como que existe una señalética, ciclovías, se me viene a la mente, en distintos sectores, tanto en el extranjero como acá en Chile, también existe la ciclovía para que las personas se puedan desplazar. Cuando yo vivía en el Cerro Alegre, me acuerdo que tomaba la bicicleta y me iba hasta Concón, pero en la subida después te la encargo. ¿Sí? Pero en sectores más planos es mucho mejor andar en bicicleta, por ejemplo acá en Placilla y Curauma. Yo creo que eso también sería muy bueno, potenciar todo el beneficio de la salud preventiva, la actividad física, que es fundamental, y ese tipo de iniciativas. Yo creo que todas esas cosas que son bastante beneficiosas para las personas hay que potenciarlas, y yo creo que el mejor amplificador es el municipio, es el consejo municipal, teniendo, por ejemplo, una delegación que sea mucho más abierta, que también dé una mayor calidad de servicio, que atienda distintos servicios que hoy día se pueden prestar, evitar, digamos, ese tiempo de desplazamiento que existe entre que tomar la locomoción, llegar a Valparaíso, que lo atienda el funcionario, que le haga una agenda de una hora, lo cite para otro día. Bueno, hay un montón de iniciativas que nosotros queremos refrendar en esta propuesta de candidatura a concejal por Valparaíso. Oye, Eduardo, cuéntanos, ¿qué sentimiento te generó el estallido desde el 18 de octubre? ¿Qué sentimiento te generó a ti como persona, como ser humano, a lo mejor dentro de tu entorno familiar? Mira, viene complicado el escenario. Nosotros, por ejemplo, veíamos las cifras del Banco Central, en donde, si mal no recuerdo, en mayo del año 2019 señaló en su informe de política monetaria que el 75% del ingreso de las familias o de los trabajadores se destinaba en pagar deudas. Eso era un registro histórico a nivel, digamos, desde cuando existe el Banco Central y hace indicadores en la economía. Y eso resulta un dato muy brutal, porque si tú ganas 100 pesos y 75 pesos tú lo destinas a pagar deuda, te quedan 25 pesos para hacer y poder vivir. Entonces, que las declaraciones desafortunadas, ¿cierto?, del ex ministro de Economía, ¿cierto?, que las flores están baratas y compre flores, o el ministro de Transporte, ¿cierto?, que no me acuerdo cuál de todos estos ministros que van rotando, decían, bueno, si usted quiere ahorrarse los 20 pesos del metro, levántese más temprano. Entonces, el insulto a la ciudadanía ha sido muy, muy permanente. Desde mi trayectoria como ex dirigente universitario también nosotros veníamos trabajando con una reforma constitucional
Veníamos también trabajando con la recuperación de los recursos naturales, especialmente el cobre, el litio, que hoy día están en manos de transnacionales o compañías transnacionales, la recuperación del agua, por ejemplo, también como un derecho humano fundamental, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente. Son temas que estaban instalados en la comunidad universitaria. Los estudiantes usualmente hacen uso de este lenguaje, pero eso no estaba permeado en la sociedad abiertamente. Por lo tanto, cuando vino el 18 de octubre dije, que, bueno, que bien, pero también haciendo un poco de historia, y aquí quiero hacer un punto. Ha sido muy curiosa la elección de presidente en nuestro país, y eso también demarca una falta de liderazgo profundo en nuestra democracia, como perfeccionarla. ¿Cómo perfeccionarla? Usted se acordará, ¿cierto?, que el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto?, número uno, luego resulta electo Sebastián Piñera, y luego, ¿cierto?, en una sensación también después de esta revolución universitaria, ¿cierto?, el año 2011, que había un sentimiento generalizado como un giro a la izquierda mucho más fuerte, resulta electa Michelle Bachelet nuevamente, y después de profundizar una vía quizá socialista, no sé, digamos, mucho más marcada hacia la ciudadanía, hacia el pueblo, bueno, por casos que ya todos conocemos, finalmente terminamos votando por un nuevo gobierno, como chileno, como ciudadanía, el pueblo elige nuevamente a Sebastián Piñera. Entonces yo creo que este péndulo, digamos, que se mueve tanto de izquierda a derecha, ha sido muy zigzagueante, muy dañino. Creo que también la participación ha sido menos, y por lo tanto este 18 de octubre del 2019 viene a reventar, digamos, con un malestar del cual yo también me incluyo. Yo también soy ciudadano, soy trabajador, soy padre, soy hijo, soy sobrino, soy hermano. En mis múltiples dimensiones soy hombre también. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que ha sido lo que se veía venir, y que quizá y toda la autoridad se tapaba los ojos no sé con qué. Pero esta situación se veía venir, porque la economía no estaba dando abasto a las necesidades de la población, y naturalmente tampoco se están abriendo mejores puestos de trabajo con mejores condiciones. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para llegar a fin de mes? Si no es a través del endeudamiento. Y eso yo creo que es lo que remarca. Y el endeudamiento no es para comprarse un segundo o tercer vehículo, es para, por ejemplo, comprar remedios, medicamentos. O, por ejemplo, también hemos trabajado con distintos apoderados que no han contado, digamos, ya muy desesperanzados, que han tenido que pagar el colegio, si ellos tienen a sus hijos, a sus hijas en establecimientos particulares pagados o subvencionados, que han tenido que retirar sus fondos de la AFP, digamos, solamente para pagar deudas. Por lo tanto, yo creo que hoy día hace falta una reingeniería, un rediseño social, global, profundo, que en realidad nos permita vivir bien. Digamos, cuando nosotros hablamos de la ciudad del buen vivir, tiene que ver con eso, con los tiempos, con los ritmos. Estamos siempre también yendo de un lado para otro, el tiempo se hace menos, la calidad de vida también de la familia se hace menos. Por lo tanto, yo creo que el 18 de octubre marca un antes y un después en nuestra historia republicana como país. Eduardo, cuéntanos, dentro de tu eslogan dice recuperemos Valparaíso. ¿Cómo se recupera Valparaíso? Bueno, nosotros tenemos 6 principios democráticos bien definidos. Primero, diálogo. Por ejemplo, en el Consejo Municipal vemos que hay una falta de diálogo. Es muy notorio que existe bueno, una fuerza contraria al alcalde Char. Más allá de abundar en detalles, yo creo que es inédito que en nuestra historia también como porteños, como porteñas, que el último presupuesto municipal se haya aprobado con el rechazo del Consejo Municipal, porque no hay entendimiento, no hay apertura. Necesitamos una alcaldesa que también escuche a sus concejales, que en el fondo son la representante también de Valparaíso. El diálogo, la participación. El otro punto también que nosotros queremos refrendar es la participación. Y la participación no se estila solamente con el voto, que yo voto y me olvido. No, no. Yo creo que la participación tiene que ser continua, pero no haciendo perder tiempo. Es decir,
Si, por ejemplo, existen fondos que son concursables, bueno, ¿cómo la misma comunidad define en qué gasta esos recursos? Participación efectiva y ojalá vinculante, por ejemplo, con las tomas de decisiones que se adoptan en el Consejo Municipal. En los distintos trabajos o comisiones que también existen hoy día, yo no he visto la participación de dirigentes que puedan ellos también decir, oiga, ¿sabe qué? El problema de mi comunidad, de mi junta de vecinos, es que, por ejemplo, faltan, por dar un ejemplo, luminaria, o tenemos problemas de, no sé, de delincuencia, o existen, bueno, aquí vimos el portonazo un tiempo atrás, por lo tanto sería pertinente convocar a la comunidad y decirle, bueno, ¿cómo lo hacemos en conjunto? Por ejemplo, ¿cómo disponemos de algún número de emergencia para que vengan de forma más efectiva o generar estas rondas con las policías, tanto de carabineros como de investigaciones? Así que por ese lado, digamos, es muy importante abordarlo en un sentido unitario. Después de eso, naturalmente, también encontramos que la transparencia y la probidad son fundamentales. Aquí no se trata también de colocar como eslogan con las manos limpias. Probablemente quienes nos escuchan hoy día no me conocen, pero no me voy a hacer famoso con esa frase. Yo creo que eso es parte esencial de cualquier administración. La transparencia y la probidad es fundamental dentro del sentido de la administración pública, sobre todo, porque no es plata del bolsillo individual, es plata, digamos, que viene de los tributos que todos pagamos. Por lo tanto, hay que ser sumamente delicado, sumamente respetuoso del ejercicio del cargo. La diversidad y la inclusión. En ese sentido, yo creo que existe una subjetividad o una gran cantidad de subjetividades. Por ejemplo, tenemos grupos asociados al medio ambiente, grupos animalistas o mascotistas. Estaba viendo una frase que decía también, no sé si es cierta, pero lo voy a decir igual porque la encontré muy hermosa, que decía Leonardo da Vinci, decía, cuando los hombres vean el alma de los animales, verán que asesinar a un animal es un crimen. ¿Ah? Bueno, yo soy vegetariano también, hace más de 20 años, pero independiente de eso, yo creo que es bueno revelar o relevar, digamos, en la opinión pública ese tipo de situaciones. Es muy importante, por ejemplo, que las personas también se preocupen, por ejemplo, de la inclusión de las personas adultas mayores. Hoy día también nuestra población está envejeciendo, por lo tanto, ¿cómo hacemos que nuestra ciudad, nuestros sectores sean mucho más amigables? Por ejemplo, acercamiento con el transporte público, cómo podemos hacer también bueno, también hemos estado trabajando el tema con jóvenes, con niños, niñas, adolescentes, adultos también, que están en alguna situación digamos, de aprendizaje distinto, ¿cierto? Que tienen algún diagnóstico neurológico, que también cómo nos acercamos, cómo nos abrimos también, cómo nos abrimos como sociedad a recibir a esas personas que hoy día viven en nuestro territorio, son nuestros vecinos, y finalmente también nosotros nos disponemos a colaborar. Por lo tanto, yo creo que esta candidatura tiene una componente que es de abajo hacia arriba, digamos, desde el punto de vista social, y de arriba hacia abajo, como buscando el encuentro, ¿cierto? Donde se haga la sintonía más fina, de poder decir, wow, aquí tengo un alcalde, tengo un concejal que se la juega por mí. Quiero tener un concejal que yo lo llamo y viene, pero no solamente cuando hay campaña, no solamente cuando hay elecciones, sino que un candidato un concejal en el ejercicio que también está mirando el futuro, no está solamente pegado en el pasado o yéndose a la trinchera para tirarle, digamos, piedra al de la orilla del frente. No, yo creo que aquí todos tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias, Eduardo. No nos queda más tiempo. Queremos agradecer tu compañía y el hecho de haber estado con nosotros el día de hoy en el programa, en el Café Con. Y bueno, te vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad para que sigamos hablando de este y otros temas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Un saludo también para todo el equipo y a todas las vecinas y vecinos de Placilla y Curauma. Que estén muy bien. Hasta luego. Fantástico. Muchas gracias, Eduardo. Y con ustedes cada semana en otro Café Con. Que estéis muy bien. Chao, chao. Chao, chao.